Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia en el coloquio El mercado de la coca en Bolivia, reconfiguración, tendencias y desafíos, marco de la presentación de la investigación publicada de Sandra Ramos, Mercado Rural Urbano de la hoja de coca, reconfiguración en el Departamento de La Paz desde la Ley 906. Gracias a quienes nos siguen a través del Facebook, a ustedes por estar presentes. Saludamos a quienes van a estar como expositores en este evento y también a autoridades que nos acompañan, en este caso el señor Omar Pintones, en representación del Viceministerio de la Hoja de Coca. La moderación de esta actividad va a estar a cargo del profesor Constantino Tancara, director ahí del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la carrera de Sociología de la UCE. Buenas tardes a todas y todos. Extiendo una cordial bienvenida a las autoridades estatales que están presentes y también a ustedes, estudiantes, colegas docentes. En esta ocasión vamos a presentar investigación realizada por la licenciada Sandra Ramos, titulada Mercado Urbano Rural de la hoja de coca. Vamos a luego escuchar un comentario, una disertación del señor Carlos Arce, que es investigador del CETLA. Nos habla sobre la reconfiguración, tendencias y desafíos del mercado de coca en el país. Luego tendremos la disertación del señor Gonzalo Muñoz, representante de la vicepresidencia del Estado Plurinacional. El enfoque y la política estatal referida al comercio de coca en el mercado interno. Posteriormente estará anunciando Patsy, miembro del comité ad hoc de la Asociación Departamental de Productores de Coca, de la situación y oportunidades en el mercado de la coca. Estará luego Alberto Mina, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas por cuenta propia de la Sagrada Hoja de Coca. El tema: cambios actuales en el comercio de la hoja de coca en el país. Tendremos a Dionisio García, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Productores de Carpeta al Detalle, con el tema dificultades y oportunidades de unir producción y comercialización de la hoja de coca en el país. Y finalmente, Raúl Chuta Tarqui, representante de la Coordinadora Departamental de Productores de Coca Ecológica La Paz, con limitaciones y avances en el mercado de la hoja de coca en el país. Hemos organizado que cada intervención tenga una duración de 15 minutos. Vamos a dar una advertencia, faltamos 3 o 4 minutos y solicitaríamos que nos ajustemos a este espacio de tiempo asignado, puesto que luego tendremos una especie de diálogo con el público que consistirá en que ustedes pueden formular las preguntas a los que interviniesen en este coloquio y luego, una vez que tengamos todas las preguntas, las personas aludidas tendrán la oportunidad de comentar, de argumentar, etc. Realmente el IDIS está de fiesta, porque esta es una más de las producciones
que está poniendo al servicio del público y luego de la intelectualidad del país. Son investigaciones que tratan de explicar este fenómeno y luego prospectar escenarios futuros. Y solo se puede hacer en eventos como este. Pues por eso estamos muy contentos y muy satisfechos. Bien, vamos a empezar con la primera ponencia. Por favor, licenciada Sandra Ramos nos presentará el contenido de su libro. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos la presencia porque este es un resultado de una investigación en la que no solamente estuvo un equipo a mi cabeza, sino también la institución, el mismo IRIS, que presenta cada cierto tiempo sus resultados. Tratamos de aportar no solamente a que la sociedad misma se conozca a sí misma, sino también a que quienes diseñan las políticas públicas, quienes las implementan, también se retroalimenten de nuestros trabajos, ¿no? Y bueno, también en el ámbito de la investigación avancemos en el conocimiento, en la generación de datos, bueno, y poner sobre la mesa temas de debate, ¿no? Temas de discusión. Agradezco entonces a este apoyo del IRIS porque ha hecho posible la publicación de este texto que ustedes van a recibir al terminar el evento. Este es un esfuerzo en el que han participado, como les decía, estudiantes, una auxiliar de investigación que ustedes lo van a ver en el texto, y estudiantes que también se han adscrito, que han contribuido en gran medida. Y paso rápidamente, ¿no? Cuando hablamos de mercado de la coca, podríamos entenderlo de muchas maneras, ¿no? Es algo gigantesco. Yo creo que cuando queremos trabajar un aspecto de la realidad, un primer paso muy importante es el mapeo de la situación en que se encuentra ese tema o esa problemática, ¿no? Y el mercado de la coca ha sido de alguna manera invisibilizado por el tema del narcotráfico, que es otro tipo de economía, que está vinculado también a la coca. Ha sido también invisibilizado por el tema político, ¿no? Por el tema también, podríamos decir, cultural, histórico, ¿no? Pero aquí, básicamente, yo les planteo que nos pongamos a hablar del tema comercio, ¿no? Comercio de la coca, que configura un tipo de mercado, ¿no? Una forma económica y social al mismo tiempo. Para hablarles del mercado de la coca, yo creo que tenemos que tratar de separar un poquito, si se dice, las aguas con respecto al mercado que demanda hoja de coca también para fines del narcotráfico, ¿no? Que sabemos que está presente, pero yo tengo la impresión que para estudiar el comercio de hoja de coca, primero tratar de separar, porque si no, no vamos a poder visibilizar ese mercado. Un segundo aspecto es que el mismo destino de la coca para el destino, por ejemplo, para el uso de la cocaína, está sufriendo también sus propios cambios en el mercado, y aquí tiene la competencia de nuevos tipos de drogas, ¿verdad? Entonces no es tampoco algo que esté estático, pero hablemos del mercado de la hoja de coca. Se ha establecido en la ley 1008, anterior a la ley 906, que en Bolivia se mantiene la producción y el consumo tradicionales de la hoja de coca, pero no se habló del comercio de la hoja de coca, ¿no? Y la última ley 906 sí plantea la revalorización de la hoja de coca, así como su industrialización, y eso ya nos abre a una nueva perspectiva que de alguna manera cuestiona el cómo se ha estado viendo en nuestra sociedad la hoja de coca en sí misma, ¿no? Con este estigma del narcotráfico y con el estigma también de que solo ciertos sectores sociales, podríamos decir, más originarios, ¿no? Serían los que estarían consumiendo, y poco a poco seguiría desapareciendo ese consumo, ¿no? Sin embargo, resulta que el mercado de la coca, más allá de que hablemos de la producción o del consumo, continúa en su presencia, ¿no? Entonces,
hay veces eso en el ámbito académico probablemente no cuestionamos esos aspectos, no partimos por visibilizarlos y más bien hemos tratado nosotros en la investigación de ver que no nuble nuestro análisis del mercado estas problemáticas, ¿no? Este trabajo no es un trabajo etnográfico, ¿no? Es más bien una especie de mapeo lo que queremos hacer del mercado de la hoja de coca en diferentes niveles, y para ello lo hemos distribuido el trabajo en 4 niveles, en el que podríamos decir, podemos ver el mercado, la comercialización de la hoja de coca, ¿no? Un primer nivel es el que podemos decir el comercio que se da en las zonas de producción, ¿no? En este ámbito de las zonas de producción, muchas veces se piensa que solamente es un espacio de acopio de coca para traerlo a un mercado. Sin embargo, nosotros creemos que ese es un primer nivel del mercado, ya que muchas veces hay mercados regionales, hay un consumo, un comercio regional en los mismos pueblos, es decir, cualquier centro poblado que esté cercano. Además, son espacios de diferentes grados o formas de acopio. Entonces tendríamos que establecer que el mercado está constituido por un primer nivel de comercialización que se da en las zonas de producción. Un segundo nivel es el que se da en los mercados que podríamos llamar cerrados y que tienen una infraestructura específicamente para el comercio de coca, ¿no? La ley reconoce solamente un mercado, pero ustedes saben que la investigación es como en una fotografía. Lo que se encuentra sale, ¿no? Y no siempre es lo que la ley dice. Pues nosotros el 2023, que fue cuando hicimos la investigación, encontramos 3 mercados cerrados con infraestructura propia solamente para comercio de coca en la ciudad de La Paz, ¿no? Mercado de coca en Villa Fátima, un mercado que está frente a la fábrica Cascada y un mercado que denominado paralelo, ilegal, etcétera, con muchos términos, pero que estaba funcionando como un mercado en Villa del Carmen, ¿no? Entonces eso ya nos muestra una gran, podríamos decir, oferta de coca, una gran dinámica comercial, ¿no? Que de las zonas de producción del norte de La Paz, de las provincias Noriungas, Subyungas, Inquisibi, etcétera, están viniendo a estos 3 mercados. Nosotros aproximadamente en nuestra observación contamos observando en una semana más de 1000 taquis de coca que entre los 3 mercados. Seguramente no hemos observado todo, ¿verdad? Entonces está subestimada nuestra cantidad, entonces circula bastante, pero hasta ahí todavía podríamos decir, se supone que la zona de producción tiene mucho comercio, mucha producción, y la zona, o más bien los mercados también, pero nosotros teníamos otro supuesto. Creemos que La Paz mismo es un gran mercado interno de coca, ¿no? Un espacio de circulación, no es solo un espacio de tránsito, ni solamente de acopio de coca, ¿no? Ese es un supuesto, por ejemplo, que está en muchas de las políticas públicas, muchos de los informes, en la misma norma se asume que de la zona de producción sale a un mercado que es de coca nada más, y de ahí podríamos decir, se despacha la coca, entre comillas, al interior del país. Pero incluso los datos estadísticos muestran que La Paz realmente apenas son 900 taquis y algo más lo que estarían circulando en el mercado interno. Pero ahí viene el tercer nivel, ¿no? El tercer nivel nosotros encontramos que es el mercado urbano al detalle, ¿no? Y ahí yo creo que ustedes han podido observar la gran profusión de los tipos de comercialización y comerciantes de coca, ¿no? Kioscos, tiendas, licorerías, mercados, supermercados, puestos ambulantes, puestos temporales, etc. Nosotros en el mercado urbano, ¿no?, hicimos un mapeo solamente tomando el área central, parte de zona, ¿qué se llama? La Buenos Aires, sí, bueno, es la zona Gran Poder, Max Paredes, etc. Toda esta zona comercial, pero, Cotaún, ¿no? El macrodistrito Cotaún, perdón.
parte de la central, parte de Cotauma y bueno, algunas zonas del área que se va hacia como vecindario, podríamos decir, hacia periférica, ¿no? Solamente tomando esa área, nosotros contamos más de 260 puestos de comercialización, cuando en el registro del municipio solamente en toda la ciudad de La Paz habían 124 espacios autorizados de comercialización. Entonces nosotros no tocamos ni la mitad de todo el espacio urbano, pero contamos esa cantidad, ¿no? Entonces hicimos toda una clasificación luego del mapeo urbano con esos espacios de comercialización, qué tipo de coca comercializan, a cómo comercializan, usualmente en qué horarios, quién comercializa, etcétera. Entonces, y ahí hay una gran proliferación de comercio de coca al detalle. Yo pienso que estamos ante nuevos nichos. No es que no había mercado urbano antes, sino que estaba el supuesto de que era solo para acopio, ¿no? Pero estamos ante un nuevo nicho de consumo, comercialización de coca que es en el área urbana, ¿no? Que puede estar en el sentido común, pero en la investigación y en los datos, en las políticas, en las estadísticas, no aparece, ¿no? Está en nuestra cotidianidad, sin embargo, no aparece en los datos de investigación. Entonces nosotros es lo que queremos notar. Y también hemos trabajado, hemos mapeado un cuarto nivel, que es el de las ferias rurales, en el que hemos encontrado que sí es el que continúa aprovisionando a nichos tradicionales, que son el comercio en áreas agropecuarias, ¿no? De zona lacustre, de altiplano norte, altiplano sur. Hemos hecho solo un muestreo de 3 ferias rurales nada más. Y también estas ferias, podríamos decir, están sirviendo como nexo para otras regiones, ¿no? Entonces, ahí hemos tratado de establecer en el mapeo esos 4 niveles para que podamos, si se puede decir, organizar ahora cuál es la secuencia, cuál es la dinámica en cada uno de estos niveles, ¿no? Y ahí podemos encontrar algunas tendencias. Entre el primer y el segundo nivel, ¿no? Que serían estos mercados con infraestructura, más las zonas de producción, podemos decir son las áreas con tendencia al comercio en mayores cantidades de coca, donde el acopio, la intermediación se da en grandes cantidades, ¿no? Existen circuitos también que no están registrados en la circulación de la coca necesariamente, ¿no? Por ejemplo, hay informes que dan cuenta, ¿no? De que los puntos de control son insuficientes, ¿no? Están mal ubicados, ya no son adecuados, muchos de ellos incluso no tienen condiciones para su funcionamiento, para el control. Por otro lado, el tercer y cuarto nivel, comercio urbano al detalle y comercio en ferias, son los que realmente carecen casi totalmente de control, porque es un comercio tan al detalle, tan en poca cantidad, podríamos decir, que por un lado abre oportunidad a cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Comercialización de coca. Cualquier tipo de persona puede comprar 1 libra, 2 libras de coca, porque además tenemos el otro elemento que apareció, que es una forma de la coca ya procesada, que es la coca machucada, ¿no? Que ahora tiende a aparecer ya más en licorerías y está vinculado a espacios de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Al consumo de entretenimiento. Sí, gracias. Entonces, esa es otra tendencia, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que este mercado no es algo nuevo, pero sí ha sufrido muchas transformaciones. Voy a acelerar un poquito, planteando que en la investigación nosotros proponemos que se ha dado un proceso de expansión y diversificación del comercio de la coca. En el mercado, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Expansión a nuevos espacios, diversificación de la oferta, las formas de oferta de hoja de coca. Hay muchos datos que no les puedo dar por cuestión de tiempo, que ustedes los van a ver en el libro. Pero también hay un proceso de diferenciación y proliferación de tipos de comercio e intermediación, ¿no? En diferentes niveles. A esto le sumo un último aspecto. Este año 2024 venimos haciendo con otro equipo de investigación el mismo estudio, pero en Cochabamba, ¿no? En el departamento de Cochabamba, porque también tiene una zona de producción cercana, ¿no?
Y les planteo algunas, ya para el debate, para el coloquio, ¿no? Les planteo algunos, tal vez, adelantos, ¿no?, de eso que hemos encontrado en el caso de Cochabamba. Que, por ejemplo, en Cochabamba se da más abiertamente el machucado de la coca, ¿no? No es algo, por ejemplo, en acá ustedes ven simplemente la venta de coca machucada, nada más la oferta ya machucada. Pero allá, por ejemplo, el mismo consumidor puede machucarse o puede decir, pónmelo esto y aumentármelo esto más, etcétera. Y está vinculado a muchas otras cadenas, como los energizantes, ¿no?, como los saborizantes. Es decir, ya hay una cadena de comercialización que va más allá de la hoja de coca. Pero además en allá está esta competencia entre coca de Yungas y coca del trópico de Cochabamba, ¿no?, que es muy fuerte y donde hay un predominio, sí, de la coca de La Paz, de Yungas, pero también se dieron estrategias, se están dando estrategias de que, por ejemplo, la coca machucada esté desplazando, mediante la coca machucada, perdón, se esté desplazando a la coca de La Paz. Es una pugna, podríamos decir, interna en qué coca se utiliza para la comercialización. Bueno, debe ser, yo creo que ni el 0,5% lo que les he hablado de todo lo que hemos recogido, pero por cuestión de tiempo lo resumo así. Sin embargo, quienes van a participar, si han tenido acceso a la investigación, yo creo que con más insumos van a poder también contribuir, tal vez criticar, aportar a lo que nosotros proponemos debatir, ¿no?, discutir. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias a Sandra por habernos hecho conocer su investigación. Por favor, el señor Carlos Arce, de CETLA, va a tener la palabra. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Arce, soy economista del CETLA. En primer lugar, quiero felicitar a la licenciada Sandra Ramos por el estudio, por la investigación, que me parece muy útil, muy rica en muchos aspectos académicos, pero que provocan también muchas reflexiones, y obviamente por intermedio de ella todo el equipo que le ha acompañado. Y agradecerle por invitarme para hacer un comentario sobre el libro. En primer lugar, me parece que es un aporte muy interesante, como dice la misma autora, es sacar un poco de las sombras, digamos, del análisis de los medios, del comentario y de la misma academia, este tema, la relevancia del tema del mercado y de la comercialización de la hoja de coca. Es importante esto porque contribuye, creo, a despejar muchos mitos, contribuye a despejar malos entendidos y sentidos comunes que pueden ser peligrosos, ¿no? Es decir, hay cosas que están muy visibles a diario, viendo esto del mapeo del mercado urbano al detalle. Es interesante, todos nos tropezamos, seguramente en los kioscos de la puerta podemos, de la universidad, encontrar coca machucada. Hay miles de videos y de fotos que circulan en las redes, por ejemplo, sobre este consumo, etc. Pero si la academia, si la investigación científica no aporta para tener una imagen sistematizada, metódica de esto, hay el riesgo de que muchos de nuestros prejuicios y nuestras miradas parciales vean de manera equivocada este fenómeno. Entonces, en ese sentido, este trabajo me parece muy valioso. Otro aspecto que también señalan ahí es el que para empezar este estudio se pone en cuestión no diría la validez, sino una tendencia de la información oficial tal vez a simplificar la imagen de todo lo que es la economía de la coca, y por lo mismo entregarnos una información muy parcial, ¿no?
señala el estudio, por ejemplo, una referencia al estudio del CONALTI de 2013 que simplifica todo este circuito de la economía de la coca y probablemente subestima muchos aspectos de estos, ¿no? Es decir, no solamente el volumen de la comercialización interna de la coca, el tipo de mercados y destinos de consumidores, etc. Lastimosamente, este estudio, que aportó aún con esas falencias, no se ha vuelto a repetir, no se ha vuelto a hacer un estudio que supere estas falencias, que sea más transparente, que esté menos ligado a intereses políticos, etcétera, de manera que se pueda recoger toda esta riqueza de elementos que en parte está aportando el estudio. Y no solo un estudio del mercado, sino también estudios que complementen las otras miradas que han sido, o los otros aspectos que han sido más tratados en los análisis y en las reflexiones, que tienen que ver especialmente con los parámetros de productividad, no solo agrícola, sino también las tasas de concentración de alcaloides en la coca. Entiendo que hay investigaciones, yo mismo he conocido hace mucho tiempo algunas de reputados investigadores, y en un primer momento en el gobierno de Evo Morales también hubo una comisión interesante de estos expertos, pero pese a los acuerdos y compromisos no se ha llevado adelante estos estudios. Entonces, el estudio también parte de esta certeza de que una mirada oficial a los informes, incluidos los informes de las Naciones Unidas, de la oficina especializada, son muy limitados. Entonces, un estudio como este es mucho más rico. En algunos casos se dirá no es estadísticamente representativo, pero yo creo que revela fenómenos muy interesantes. Otro tema que me parece que se rescata en el estado del arte y que aparece iluminando un poco estos hallazgos de esta diversificación, incremento de estos flujos comerciales, es una referencia al hecho de que hay una influencia determinante en el tema del mercado de la coca, pero además en otros aspectos que tienen que ver con el conjunto de la economía de la coca, que es la influencia de la, llamaremos, liberalización del comercio. Silvia Rivera plantea el comercio fronterizo o de la frontera que supere esa, viendo la demanda que hay en el norte argentino, y plantea una cosa interesante y dice: los yungueños, ¿no?, se han liberado o han escapado del narcotráfico por esta influencia. Y yo, cuando estaba analizando este tema hace unos meses, con el tema de los precios, encontraba muchas referencias a que con los precios muy altos de la coca paceña, es muy cuestionable la posibilidad de que se esté produciendo cocaína. Hay gente que ha estudiado y que dice por los costos, por el elevado precio, no es posible. Cosas que se pueden refrendar un poco también con la llegada de contrabando de coca peruana muy barata, es decir, excesivamente barata. Entonces uno se pregunta y dice: ¿pero qué es lo que mueve a este fenómeno? Y es este tema particular, es decir, el tema de la comercialización, de la diversificación, obviamente del incremento. En el estudio se dice que este fenómeno además ha sido muy impulsado por un incremento de la oferta de hoja de coca, ¿no? Y la ley 906 del 2017 ha contribuido, o quizás ha legalizado un fenómeno que se estaba dando y que se ha planteado como la modificación de la clasificación de los sectores productivos, de las zonas productoras, ¿no? Eso ha permitido entonces un incremento y una circulación más fácil, digamos, pero también mucho más variada de este volumen adicional de coca.
Una cosa que al leer el libro me parecía una ausencia, era la referencia al tema de Cochabamba, bajo la misma luz de este fenómeno de la liberalización o de la determinación de estos mercados en los precios y por tanto en el fenómeno del narcotráfico. Pero con el anuncio que nos da la licenciada me parece que podremos mejorar nuestro conocimiento de ese fenómeno en Cochabamba. Y aquí quiero hacer referencia solamente a una cita interesante de un libro que se publicó en el 94, un libro editado por un centro de Cochabamba ligado financiado por el desarrollo alternativo. Y son testimonios de dirigentes cocaleros del trópico. Y hay uno de David Herrada, que era en ese momento vicepresidente de un comité de las 5 federaciones en ese momento también, que decía que la política de los gobiernos ha impulsado el narcotráfico, en particular la política del gobierno de García Mesa, al cerrar la posibilidad de comercio libre de esa coca. Es decir, plantea y dice, al impedirnos trasladar esa coca hacia afuera y obligarnos a un mercado cerrado, que es este mercado urbano, mayorista, etcétera, impide que los productores puedan llegar en condiciones óptimas para ellos, es decir, condiciones de precio, volumen, ganancia, por la dificultad, la distancia, etc. Una política que luego se dio con un ataque a los mercados primarios en el trópico y que plantean estos dirigentes que ese fenómeno, ese impedir que la coca fluya, digamos, más libremente, incentivó la posibilidad del ingreso de los narcotraficantes, de los grupos del narco a la zona, ¿no? Para buscar esa coca que no podía llegar directamente por esas otras razones sociales, digamos, de los propios productores. Entonces aquí yo encontraba como dos caras, digamos, de ese fenómeno. Este de la paz, ¿no?, que sustrae más bien del narcotráfico al crear un mercado interesante. Yo observo un detalle en las conclusiones del estudio, porque dice efectivamente los comerciantes, la realidad del comercio, de los mercados de la coca, particularmente en La Paz, que es donde se estudia, está mostrando que más allá de la norma, más allá de esas políticas, etcétera, hay una vida muy, muy activa de los actores, en este caso de los comerciantes de cada espacio o cada mercado, que pueden moverse, adecuarse, crearse, recrearse, reconfigurar ese mercado. Al margen de eso, incluso en contra o superando esas limitaciones o reglamentaciones. Así se configura el mercado y así nos retrata en esa riqueza este estudio. Y en las conclusiones se dice, entonces, el mercado será lo que los comerciantes quieren que sea. Y yo digo, sí y no. Me parece que hay un elemento que falta, y me parece que es el desafío, que es otra cosa que se nos planteaba aquí en la invitación, es ¿dónde está el consumidor? ¿Dónde está ese retrato del consumo? Porque en realidad la producción, este incremento que impulsa esta dinámica del mercado, tiene que ver con la demanda. Es decir, no es que la producción, que la oferta está antes que la demanda. Sí, en determinados momentos hay una relativa autonomía, diríamos, de la oferta, cuando se acomoda, pero sobre un contexto de creciente oferta. ¿Qué es lo que yo veo en esta diversificación tan interesante del consumo aquí? Porque sí hay nichos. Y veía las tablas de precios que hace el estudio. Y dice, por ejemplo, precios que se dan en estos mercados urbanos, que van entre 40 a 45 pesos la libra,
pero que en estos mercados, con estos nuevos tipos de comercio, con variedades nuevas del producto, puede obtenerse hasta 125 la libra o incluso 200 pesos, incluyéndose el costo de los saborizantes, etc. Es decir, es un mercado buenísimo, es decir, está más que triplicando el precio que se da ya con las ganancias de los intermediarios, de toda esa cadena, son realmente interesantes. Yo no sé, el volumen debe ser mucho menor, pero parece muy interesante. Ahora, ¿cómo se acomodan ellos? Sobre la base de un contexto, que es el que da la demanda. Es decir, la demanda ha creado una enorme oferta. Y también el mercado del narcotráfico, esa es una cosa que planteamos siempre. Es decir, habrá este fenómeno mientras hay una demanda, y una demanda creciente. Y habrá diversificación también de drogas, de precios, de mercados, de formas de vender, de producir, etcétera, etcétera. Finalmente, me parece que replicar este estudio en otras regiones, yo diría además del consumo, de retratar a quiénes son los consumidores, quiénes son los nuevos consumos, nos podrían también actualizar una idea central, que es que aunque la misma coca aquí se presenta con un valor enormemente mercantil y la actitud de los actores enormemente pragmática, más allá del discurso y más allá de una mirada parcial, puramente cultural, etc., más allá de eso, nos está planteando un fenómeno que a mí me parece que se da en muchos aspectos de la vida económica y social en el país, que es esta asunción de identidades o de expresiones de identidad cultural, étnica, etcétera, en sectores sociales que antes los podían inclusive repudiar, ¿no? o tenerlos como un consumo de sectores que no eran los suyos, etcétera. Eso se ve en el folclore, se ve en muchas expresiones artísticas, etcétera, pero también en esto, ¿no? Y aquí me refiero a que tal vez este mercado, ahora nos dicen Cochabamba tal vez sería más grande de la coca machucada, pero no sé si ustedes han hablado con amigos, parientes del Oriente, y es muy fuerte la referencia, muy frecuente, que te dicen, bueno, el boleo, ¿no? Ya no se reúnen en la noche los cambas venianos a charlar con un traguito, con una cosa, o con cigarros, sino a bolear. Es decir, el consumo es masivo, muy grande y muy interesante, además, por cómo se da en esas regiones, etc. Entonces, me parece que el estudio nos abre puertas, digamos, a conocer esta realidad y además nos provoca a pensar en otros estudios, en otras iniciativas para conocer más en profundidad este fenómeno nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Carlos Arce. Ahora vamos a tener la presentación del señor Gonzalo Muñoz, representante de la Vicepresidencia del Estado a nivel nacional. Bien, ¿hay alguna presentación? Bien, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Muñoz. En principio, pedir disculpas, estaba encomendado al licenciado Harley. Sin embargo, nuestras autoridades están atendiendo un evento que es la COP16, entonces eso le ha impedido, digamos, participar de este evento en el que ya estaba comprometido porque ha tenido que asumir labores de autoridad interina. Para entrar directamente en vicepresidencia, lo que hemos hecho un poquito conciliar el desafío actual que tiene esta repartición de Estado junto con otros ministerios que en este momento está atendiendo todos los requisitos, si vale el término, todo el encargo de la documentación que se debe presentar para un examen crítico de la hoja de coca. Esto a raíz de que el objetivo es
prácticamente interpelar aquella convención de 1961 que termina, si se quiere, estigmatizando a la hoja de coca, colocándola junto a la cocaína. Entonces, en los meses pasados se logra que el gobierno de Bolivia, bueno, posteriormente se suma Colombia, permita que la Organización Mundial de la Salud proceda con un examen de esta hoja de coca. Entonces, en ese contexto, la emergencia de esta publicación es fantástica, ¿no? Porque estamos justo en el momento de cada vez argumentar más y mejor del rol de la significación que tiene la hoja de coca. Desde esa perspectiva, efectivamente, también coincidimos que estos estudios deben complementarse territorialmente y con el eslabón del consumo, porque eso un poco ha de permitir tener un panorama más completo, y de hecho terminan siendo algunas de las exigencias de este examen crítico. Si bien este examen crítico ha de basarse en 4 aspectos, en 4 pilares, que es la farmacología, la toxicología, el uso terapéutico y la epidemiología. Son criterios que se han consensuado y que deberían permitir, para el caso boliviano, hacer justicia histórica y que se vea la hoja de coca desde esa perspectiva, ¿no? De sus, si se quiere, de las bondades, porque este convenio, ustedes mejor que nadie saben que Naciones Unidas ha sido casi una caja de resonancia de lo que el gobierno norteamericano ha pretendido en esto del control de las drogas, ¿no? Y esto, si bien arranca el 61 con Kennedy, probablemente el momento más crítico es el de Reagan, ¿no? Que prácticamente intensifica y recrudece, digamos, y imposibilita, digamos, estas interpelaciones, pero las circunstancias han cambiado y reiteramos, esta publicación termina siendo un material valiosísimo. Si vale el término emprendimiento público, tuvo un momento reciente, el 12 de septiembre, donde se llevó adelante un simposio sobre la hoja de la coca con investigadores de orden internacional. En los pilares que les he comentado, esto fue en la Casa Grande del Pueblo, simultáneamente se activó una feria que se denominó la Expo Jocabol en la Plaza Murillo, que pretendía básicamente es ver la multiplicidad de usos que tiene la hoja, o sea, y ha sido prácticamente rebasada en términos de la capacidad de la feria, porque había mucha gente desde las universidades, desde usos milenarios, que pretendían, digamos, en esa vitrina mostrar aquello. Y un tercer evento en la tarde era una suerte de mesas técnicas, ¿no? Donde en todas estas actividades ha sido valiosa la participación de los productores, también en nuestro caso, de varios ministerios y en este caso las universidades, ¿no? O sea, San Andrés ha tenido un importante rol y lo está teniendo porque esta tarea se está confeccionando un dossier de documentación complementaria, y es justo los aportes innovadores o los aportes, si se quiere llamar, frescos, están viniendo de las universidades que están haciendo este tipo de contribuciones, ¿no? Entonces, en esta cruzada que el gobierno se ha lanzado, se celebra y se pondera estas contribuciones, ¿no? Entonces, lo que en este momento la tarea de vicepresidencia, tanto en el orden interno como en el orden externo, es lograr el apoyo y la solidaridad. Es un tema que no está fácil. En la región, bueno, Perú está disonante, Ecuador está disonante, no está tanto así Colombia, entonces la tarea no está fácil.
En el orden interno, felizmente no hay, si se quiere, bipolaridad, ¿no? Entonces hay un consenso que más bien está permitiendo, digamos, avanzar con la agilidad que está demandando la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué es lo que se está procurando ya de manera específica, ¿no? Aquí extraigo de los discursos que nuestras autoridades están administrando. Bueno, de alguna manera hay una narrativa que se está difundiendo interna y externamente. Se quiere ratificar la realidad del valor de la hoja de coca entera y sus propiedades terapéuticas, cuyos efectos beneficiosos de la hoja de coca son diferentes a los efectos de la cocaína aislada. En la hoja de coca, los efectos de la cocaína son modificados por los demás alcaloides y otras sustancias nutritivas que existen en la hoja de coca. Eso por un lado. Hay muchas posibilidades de usar la hoja de coca en la medicina hoy en día, por ejemplo, para corregir el metabolismo, especialmente el metabolismo de los carbohidratos, para obtener energía, para aumentar la vida en general, la vida emocional y la vida física. Señalamos que hay poca investigación sobre la hoja de coca, especialmente sobre sus beneficios médicos. Hay muchas oportunidades para la hoja de coca, a pesar de las leyes y las prohibiciones de la hoja de coca son fundamentalmente racistas contra el sentimiento indígena y que hay desinformación al respecto. Lo que está ocasionando, y ahí hay coincidencias regionales y probablemente en diferentes partes, en diferentes países, es que esta lógica de satanizar lo que está es también impidiendo que muchos sectores de la población puedan acceder a estas bondades innecesariamente, ¿no? Porque se está satanizando ya casi más de 60 años. Y por el otro lado, también tiene un efecto de hacinamiento en las cárceles, ¿no? Entonces, probablemente de lograrse este cometido, habrá cambios sustanciales, ¿no? Entonces, reiteramos, hay una lucha de lograr que ya no esté criminalizada la hoja de coca, y ahí este material ha venido de forma, reitero, y vuelvo a utilizar el término, de forma fantástica, porque efectivamente para los debates que nos ha permitido presenciar, es evidente cómo sectores de la población, como la juventud, está de una u otra forma, ya sea por las redes sociales, ya sea por influencers, tiene una aproximación. Lo que hay que ver es en qué términos, ¿no? Como señalaba también acá el compañero, el oriente y las poblaciones fronterizas también son interesantes para este análisis, ¿no? Entonces, ahí el comercio se ha modificado, sustancialmente se ha modificado. El tema de la coca machucada ha generado un nuevo espectro. En ese sentido, bueno, solo termino ponderando este trabajo y lo valioso que ha de ser para esta gestión en particular, ¿no? De despenalizar, si vale el término, en el concierto internacional, la sagrada hoja de coca. Gracias. Bien, agradecemos al señor Gonzalo Muñoz. Ahora, ¿tenemos la presentación? Nos seguiríamos con la segunda parte, los otros expositores, ¿no? Ya, bien. Vamos a agradecer tanto al licenciado Muñoz, Leal, representante de CENTA. Muchas gracias. Vamos a continuar invitando al señor Ponciano Pazzi. Al
señor Alberto Lina, Adelante. por favor. El señor Dionisio García, el señor Raúl Ichita, el señor Omar Quintones, el señor Alberto Nina, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas, nos va a conversar sobre el tema cambios actuales en el comercio de la hoja de coca en el país. Por favor. Primeramente, gracias. También saludar a las autoridades, distintas autoridades diferentes. Bueno, nos vamos a presentar. Mi nombre es Luis Alberto Nina Gutiérrez, ejecutivo de la Federación por cuenta propia. Nosotros nos dedicamos a la comercialización de la hoja de coca. Bueno, les voy a contar algo rápido. Nosotros estamos en el marco de la Ley General de la Coca, la 906, la que nos regula con su reglamento, ¿no? Con la 3318. Nosotros como comerciantes lo tenemos hace varios años. Tenemos nuestras diferentes credenciales, o se puede decir licencias, que nos autorizan a hacer la compra de la hoja de coca, en este caso en el mercado de Agrococa Villa Fátima o los centros de acopio, que serían Cochabamba, Sacaba, y también en el mercado de la Cascada al frente, en un centro de acopio. A nosotros, nuestras autoridades competentes encargadas desde el Ministerio, Viceministerio y Dirección de IGECOIN, nos entregan una licencia. Esta licencia es la que nos autoriza para comercializar la hoja de coca juntamente con una hoja de ruta que pasamos por diferentes trancas. En este entonces tenemos una hoja de ruta que es destino Trinidad Beni. Entonces, estos compañeros tienen sus diferentes sellos que acá tienen, ¿no? Empezamos por lo que es el mercado de Villa Fátima, Aychica Ziva, Suticoyo Cochabamba, Bulo, el kilómetro 40 que se encuentra en Yapacaní, Santa Cruz y luego Trinidad, que es el destino. Entonces, con esta hoja de ruta tenemos, como miren, 7 sellos donde nos controlan para llegar con nuestro cupo de coca. Les vuelvo a recomendar, tal vez recordar que nosotros llevamos al mes 10 taquis, ¿no? Cada taqui tiene 50 libras. Entonces, y nosotros por la obtención de esta hoja de coca, para esta hoja de ruta pagamos 70 bolivianos a lo que es a las arcas de IGECOIN. Ya, entonces nosotros viajamos y comercializamos. En este entonces les estaba mostrando una hoja que es la hoja de ruta con destino a Trinidad. Nuestra licencia de comercialización, un carnet de identidad que sí o sí tenemos que portar, y nuestro carnet federado. Es a qué federación nosotros pertenecemos. En este caso hay 2 federaciones que somos legalmente establecidos para comercializar la hoja de coca. También les comento que somos casi alrededor de más de 6.000 comerciantes a nivel nacional. No, bueno, acá se ve en La Paz, es muy poco lo que comercializan, ¿no? O el picheo o el boleo que podemos decir. Allá en Santa Cruz, en las fronteras, que en este caso Bermejo, Villazón y Acuiva, en el lado de Tarija, en el lado de Esmeralda también, Santa Cruz, Trinidad, la coca se bolea. Ahorita estamos, por ejemplo, esta coquita es en su estado natural. No tuvo ninguna transformación, pero sí allá en Santa Cruz, en algunas ciudades también o provincias,
sí lo hacen, deben conocer mucho ya la coca machucada, donde lo hacen ya con un combo, la coca lo machucan con bico, con algún saborizante, ¿no? Entonces eso tiene una tendencia casi ya de transformación, que nosotros lo llamamos así. Pero nosotros como comerciantes, yo creo que nos deben ver tal vez por las redes sociales, o tal vez los que van por Santa Cruz o algunos otros departamentos. Tenemos nuestra tienda, también ahí nos otorgan lo que es las alcaldías, porque tenemos que tener nuestro puesto de venta con nuestra coca y con todas las documentaciones que nosotros les hemos, que acabo de mostrarles. Si no portamos eso, nos hacen la retención de la hoja de coca. En este caso, las autoridades competentes son DGCOI, también la GEC o la FELCN, ¿no? Que es narcóticos. Ellos sí nos pueden controlar. Luego, las otras instancias que son la policía, alcaldías, solamente tienen que ver lo que es el manejo en excesivo, pero siempre portando nuestra documentación. Y en nuestros puestos de venta es donde nosotros manejamos sí o sí estos documentos. Ahí es donde vendemos, puede ser por 2 bolivianos, 5 bolivianos, 10, en onzas, media libra, 1 libra, ¿no? También una ley regulariza que también cualquier persona natural puede manejar 15 libras, puede manejar, pero no puede comercializar. Esas 15 libras es para su consumo, para su boleo, ¿no? Y también queremos también hacer parte y decirles de que también hay el contrabando, ¿no? En este caso la coca del Perú que está ingresando, que mayormente eso se va al narcotráfico. Ya también a veces nosotros vamos a Cochabamba también para querer comprar, ¿no? Depende el precio de la coca o cómo está. En este caso de estos problemas, el transporte nos sale también más dificultoso, tenemos que ir por rutas no autorizadas y tenemos que sacar rutas alternas para llegar a nuestros destinos. En el tema del cambio, lo que decía, el cambio es, ya se ve a grandes diferencias lo que era antes. Allá, por ejemplo, les voy a comentar, ¿no? Al lado de Santa Cruz, Trinidad, por el lado de Tarija, antes la gente, la población entera no sabía qué era el boleo, conocía la coca pero no boleaban. Nosotros como comercializadores nos ha costado, se puede decir, ¿no? Porque nosotros vivimos allá, no somos de acá de La Paz, nosotros vivimos, este compañero vive en Trinidad, de mí es en Santa Cruz, ya, entonces nosotros allá estamos, nos ha costado vender la hoja de coca, porque la calor a la coca lo quema, lo hace cambiar de color. Entonces a nosotros era pues en nuestros mercados irnos, como decir, no quería coquita, así, ofrecer, y ahora se da cuenta que la persona ya viene a la tienda, ya sabe dónde quiere comprar, cómo quiere bolear. Allá en Santa Cruz se puede decir hasta un 80% de la gente de la población de allá bolea en oficinas, que sean de entidades públicas, bolean sí o sí. Un chofer, el transportista, sí o sí con su bolo. Los que trabajan ahí en el campo, sí o sí con su bolo. Niños, jovencitos, en los colegios, en la universidad ya es normal allá que esté con su bolito, ¿no? Ahora ya la gente ya consume, pero aquí en el lado de acá, por este lado de La Paz, vemos que pocos son los que bolean, ¿no? Yo creo que más que todos son los del lado de la producción, que es de los yungas de La Paz. Nosotros también estamos reglamentados lo que es esta ley, la 906. Tenemos también resoluciones que nos enmarcan como requisitos para cualquier tipo de trámite. A veces muchos podemos decir el comerciante al detalle o productor al detalle, ese trabajo lo hacen, es fácil. Para nosotros es muy complicado porque somos bien controlados, manejar y saber este reglamento, ¿no? Y incluso para acabar tu coca, porque si no lo acabas, tu dinero ahí también está perdido, ¿no? Tienes que acabar tu hoja de coca vendiendo sí o sí. Entonces tienes que hacer diferentes promociones, salir, ir a provincias a veces ahí mismo, ofrecer y estar las 24 horas sentado en el puesto de venta,
ofreciendo. A veces también el transportista pasa a cualquier hora, la gente sale allá, más que todo, ¿no? Les puedo decir, de los que trabajan en carretera, en este caso los albañiles, son los que trabajan ellos en la noche. En el día no pueden trabajar porque la calor está ahorita. Les recuerdo que también ahorita está llegando allá en Santa Cruz 40 grados, ¿no? De la calor. Está muy fuerte. Incluso nosotros como comerciantes cuidamos lo que es la hoja de coca, porque si no se nos pliega. Tenemos nuestros precios también ahí donde guardamos. Es un poquito complicado el manejo, que hay que cuidarlo bien esta hoja. Por eso dicen, ¿no? La hoja sagrada, la hoja de coca. Entonces nosotros tenemos ese entendido de cuidar bien, porque es nuestra fuente de trabajo. Y con todo esto, yo creo que en esto de la comercialización de la hoja de coca es lo que podíamos nosotros hacerlos conocer a todos ustedes. Gracias. Gracias al señor Alberto Mina. De acuerdo a la programación, vamos a invitar al señor Raúl Chita para que pueda hablarnos sobre limitaciones y avances en el mercado de la hoja de coca en el país. 15 minutos, por favor. Bueno, más que nada reciban un revolucionario y cordial saludo a la bendición de Pachamama Tierra, su Padre Creador, por permitirnos estar presentes el día de hoy para expresar nuestro sentimiento. Me voy a presentar. Mi nombre es Raúl Rómulo Chutataki, soy presidente de la Coordinadora Departamental de Productores de la Coca Ecológica de las 6 provincias. Nuestras provincias componen productores de la hoja de coca, y es bueno también que sepan, somos 6 provincias productoras de la hoja de coca. Provincia de Caranavi, provincia de Franz Tamayo, lo que es sector de Apolo, provincia de Arecaja, sectores Santa Rosa, sector de Poroma, provincia Murillo, sector de Songo, provincia Bautista Saavedra y provincia Muñecas. Somos 6 provincias que estamos reconocidas en la ley 906 con registro y catastro, que en el gobierno actual, a través de la unidad de UDESI, Diprococas es la entidad encargada que nos carnetiza con un carnet de productor, con una mensura ya tipificada en la ley 906. También son las zonas de producción contempladas en la ley 1008. ¿Ya? Por ese motivo creo que como productor de hoja de coca, muchos hermanos conocen la coca yungueña, una hoja sagrada, pero muchos hermanos no conocen también que esta coquita que están boleando viene de Apolo, puede venir de Caranavi, provincia de Arecaja, de este mismo, ¿no? Porque el departamento La Paz se constituye lo que es el área de la ciudad como provincia de Murillo. Entonces creo que es bien importante conocer esos datos, estimados hermanos. Y a ver, un poco de nuestra historia, qué dificultades hemos tenido para comercializar nuestra sagrada hoja de coca. Actualmente el gobierno en su momento, tanto en la 1008, tanto en la 906, como alguien de hace rato, nos hemos preocupado en el tema de la producción, en el tema de la limitación de producción de hoja de coca, pero no así en el tema de la comercialización. Ustedes saben que la ley 906 actualmente reconoce solamente a 2 mercados, que es Sacaba y el departamento de Cochabamba y el departamento de La Paz, que es ADEPCOC. Pero también en esa ley 906 da alguna forma de autoridad al Ministerio de Desarrollo Rural para que pueda habilitar centros de venta momentáneos. Es por ese motivo que las 6 provincias hemos hecho una lucha exhaustiva, ya que lamentablemente no podemos comercializar nuestra hojilla de coca, lo que es en el mercado de ADEPCOC, ¿no? Uno, por situaciones orgánicas, estructurales, por diferentes pisos ecológicos. ¿De por qué motivo? Que hemos hecho una gestión, y ya decíamos anteriormente, transportábamos y comercializábamos en un lugar donde era la calle Milliguaya. Quizás los comerciantes se deben recordar, ¿no? Arriba era, donde lamentablemente era un espacio limitado. Ya por el año 2000
14, si no me equivoco, 13, se ha hecho una compra de un bien inmueble que es frente a la cascada, en la cual, con el apoyo de tres sectores, se ha podido hacer la compra de ese inmueble. Pero ¿qué nos ha faltado? El poderlo, mediante una resolución ministerial, contemplarla como una zona autorizada temporalmente, legalmente, para poder comercializar lo que es nuestra hoja de coca, hermanos. Eso ha sido bastante penoso y una lucha que hemos ido sufriendo. Tengan en cuenta que ustedes, hermanos, y sepan de que nosotros hemos ido produciendo desde ya los años 1555, donde estudios, según nuestros investigadores, el hermano John Murray y David Cox indicaban de que estos sectores ya, de que estas provincias que hemos mencionado ya tributábamos, hacíamos trueque mediante el comercio de la hoja de coca y mediante los diferentes productos que producían las zonas andinas, ¿no? Entonces, hermanos, justamente es que en ese entendido que como zonas productoras de coca nos hemos ido preocupando bastantemente y hemos podido, en el año 2021, hemos podido obtener una resolución que es la 402, en la cual en ese entonces el hermano ministro Remy autoriza para que este mercado tripartito, que lo llamamos nosotros, pueda funcionar hasta el día de hoy para comercializar nuestra hoja de coca legalmente, ¿no? No ha sido fácil, una vez más digo, hemos tenido que luchar entre mismos productores quizás, y como familia cocalera de las 6 provincias vemos de que nuestro gobierno central tiene que apoyar más al tema de la industrialización, no solo manejar en discurso. Muchas veces hay provincias que no contamos. Hoy en día ustedes ven, hermanos, que está de moda la coca. Esta hojita sagrada lo están dando un mal uso y muchos hermanos consumen la famosa coca machucada, pero no saben qué es lo que le están metiendo de esta hoja de coca. Es dañino para nuestra salud, porque al margen de que es por sí en su estado natural, cuando nosotros pichamos nos da ganas de estudiar, trabajar, diferentes formas, nos ponen más activos, hermanos. Pero cuando algunos hermanos pichean coca machucada, quizás creo que ya no duermen, creo, y todo, hermanos. Y eso es dañino para la salud. Y eso es lo que nuestras autoridades no ponen en control. Y ese es un tema bien latente, hermanos, que prácticamente estamos consumiendo en cualquier tienda, se ve consumir esto. Se ve comercializar en cualquier tienda. Y la ley de comercialización indica bien y claro, el Estado tiene que proteger esta hoja de coca, porque es un patrimonio cultural, ¿no? Entonces creo que en ese marco vemos viable de que nuestro Estado plurinacional pueda velar y pueda cuidar lo que es nuestra hojita sagrada de coca. En este aporte del libro, hermanos, vemos un importante avance que se ha hecho y un importante aporte para que nuestra opinión pública pueda leer y pueda también conocer un poco de nuestra historia, hermanos, ¿no? Muchas gracias, agradecido, y esperamos siempre contribuir a todo lo que es referente en el tema de la hoja de coca, porque si hablaríamos de coca, hermanos, creo que tardaríamos días, porque es una historia ancestral, milenaria, hermanos, ¿no? Que viene de nuestros ancestros. Y creo que aquí resumidamente estamos exponiéndoles lo poco que sabemos, porque nuestros antepasados tienen mayor cultura, hermanos, y eso tenemos que respetarlo mucho, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Gracias al señor Raúl Pichota. Continuamos con este coloquio. Vamos a invitar a Omar Pintones, coordinador del Viceministerio de la Coca, que nos diga su palabra, por favor. Primeramente, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, tíos, tías, el hermano director, la hermana Sandra Ramos, autora del libro,
hermanos dirigentes ejecutivos de las federaciones y distintas organizaciones sociales. Reciban un fuerte abrazo del hermano Mateo Mamani, viceministro de Coca y Desarrollo Integral, quien les habla, Omar Pintones, coordinador directo de despacho. Bueno, hermanos, como bien lo dijo, hablar de la coca es un tema muy apasionante. Hablar de la coca podemos llevarnos días, noches enteras, boleando, aculicando. Un día nosotros hacíamos el lupiu y aptapi, decíamos, haremos un aptapi de ideas cuando nosotros boleamos. Quien les habla, hermano, es un hijo oriundo de los Yungas. Mi padre es socio productor de la hoja de coca. Mi madre es detallista, comerciante de la hoja de la coca. Tal vez en el amor de la coca he nacido yo, ¿no? De sectores distintos que se han podido conjuncionar. Entonces, de esa manera que también conocemos muy bien todo lo que es el proceso desde la plantación de la coca hasta el destino final, donde llega en cuanto a la comercialización dentro del interior del país. Entonces, de esa manera, la hermana Sandra Ramos, en su pequeño resumen, nos decía que existen muchos mercados. Hoy en día, en la actualidad, el mercado se ha ido extendiendo cada vez más. Ya no solo es Adecoca y Sacaba. Si bien de ahí se tiene que llevar de forma de comercialización de la manera legal con los hermanos detallistas, productores al detalle, hoy en día el mercado se ha expandido mucho más allá. Hasta podemos encontrar coca por el marketplace del Facebook, ofreciendo coca en distintos presentaciones, tanto que hoy en día está de moda la coca machucada y como también los bolos ejecutivos que ya existen, ¿no? Entonces, en algunos sectores también en cuanto a la industrialización, tenemos la parte de los licores, de los dulces, harina de coca, y hay un sinfín. Hay una empresa en Santa Cruz que es Coca Social, que es el propietario, yo digo que está un poco loco, porque tiene pastilla para todo. Tiene pastilla para adelgazar de coca, pastilla para dejar de fumar de coca, tiene un sinfín de productos que nosotros no conocemos hoy en día. Por esa razón yo siempre voy diciendo a todos los hermanos de los Yungas o todos los productores, y acá nosotros los paseños chucutas pico verde, ¿no ve que somos? ¿Cuántos de ustedes toda la mañana, cada mañana, toman matecito de coca o tienen un mate de coca en sus casas? ¿Cuántos de ustedes consumen pastillas o dulces de coca? ¿No? Entonces nosotros mismos tenemos que hacernos una autocrítica. Si bien el boleo en la forma tradicional y más aquí en la universidad nosotros lo hacemos para no dormirnos, para poder entender mucho mejor, para poder sacar fuerza de donde no tenemos, hay un sinfín de productos que nos puede ayudar tanto en la salud y en la alimentación, que es la hojita de coca, ¿no ve? Entonces de esa manera veíamos de una manera muy sorprendente que se hacía el estudio ahí por la zona de Cotauma, decía por la zona de Max Paredes, Gran Poder, que antes era el tambo. Ahí se llevaba la hoja de coca y solo ahí se podía vender la hoja de coca y de ahí se distribuía a muchos lugares. Y hoy en día ese lugar ya es un sitio cultural, ¿no? Porque lado a lado tenemos a nuestras hermanas detallistas de la hoja de coca, a las cuales los choferes, albañiles, gente de oficina, doctores, consumen la hoja de coca hoy en día, ¿no? Y es por esa razón que nosotros estamos tratando de impulsar y desarrollar mucho más. A veces a un médico verlo con su bolo, con su picho aquí, con el cachete inflado, no se ve bien también, ¿no, hermanos? Entonces hoy en día por eso ya han sacado el bolo ejecutivo que viene en un pequeño sobrecito, el cual ni te mancha los dientes. Entonces ya no es una forma o un gusto mal visto, sino que esto, compañeros, como bien se decía, en el oriente tenemos el mayor consumo de la hoja de coca. Los niños, hasta los más ancianos, están consumiendo por la situación que en el oriente, por el clima que se tiene, la calor que se tiene, es difícil trabajar en el día. Uno está andando de sueño todo el día, ¿no? Muchas personas le están metiendo energizante todo el día o su latita de cerveza para poder despertar. Pero entonces muchos han encontrado en la hoja de coca ese nutriente, esa fuerza que podemos tener para poder continuar con nuestra labor social, nuestro trabajo. Entonces, en ese contexto también, compañeros, la hoja de coca también ha llegado a un contexto más social, cultural. Nosotros cada vez que tenemos asambleas, reuniones y demás, siempre ponemos una bolsa o un tari de coca para poder conversar, compañeros, porque ante la hoja de coca no podemos mentir.
estamos invitando a hacer una conversación en la cual resolvamos problemas. Ustedes mismos vean y hagan un análisis. Cuando estén en sus asambleas docentes, estudiantiles, pongan coca. ¿Va a salir de buena manera o vamos a tener humo blanco? Pero cuando no hay coquita para bolear, van a ver que va a ser discusión. Porque ante la hoja de coca nosotros lo que estamos principalmente haciendo es compartir uno a uno. Yo te respeto, tú también respétame lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, en esa manera, sin ser más extensivo, agradecer aquí al hermano director de la carrera de Sociología, agradecer a la hermana Sandra Ramos. En una pequeña ojeada he visto toda la producción que tiene en cuanto a sus avances de investigación y está adentrándose cada vez más hacia el sector de la coca. Darle fortaleza en eso, hermana. Necesitamos mucho estudio hacia nuestro lado. Si bien nosotros hablamos, conocemos de nuestras organizaciones sociales o todo el manejo de la coca, muchas veces no lo plasmamos en esto y nosotros estamos con la información del boca a boca. Pero esto, compañeros, es principal y hay que dar esa ayuda. Y posiblemente aquí, como lo dice el hermano representante de la vicepresidencia, al año ya tengamos una desclasificación de la coca, porque la coca está en la clasificación número 1 de estupefacientes, al lado de la marihuana, del peyote y todos los estupefacientes que existen. Bajemos al número 2 y así posteriormente al 3, porque la hojita de coca en su estado natural no es cocaína, es una alimentación, es una forma de vivencia, es una forma de trabajo para todos nosotros. Y hoy en día todos los sectores cocaleros de todo el país nos sentimos orgullosos porque esto ya no es simplemente una hoja de coca para el boleo, sino es una forma de reivindicación y de revolución nacional, porque la hoja de coca hoy en día ya no solo lo tenemos en el mercado, también lo tenemos como una imagen de país, como una imagen de fuerza, que todos hemos luchado por esta hojita de coco. Entonces, un jayaya grande para la carrera de Sociología, un jayaya grande para la hermana Sandra Ramos, y que no sea la primera vez que nos invitan, hermana y hermano, hagan más producción y vamos a venir acá. Nosotros también vamos a tratar de hacer ese apoyo hacia cada uno de ustedes en cuanto a la información que vayan necesitando y solicitando, y podamos trabajar interinstitucionalmente para un bien que es el fin de la hojita de coca, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias al hermano. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda que hemos llamado Diálogo con el Público. Voy a invitar al licenciado Carlos Arce. Vamos, dos sillitas más, por favor. Y a Gonzalo Muñoz, por favor. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar este diálogo? Vamos a pedir que levante la mano y que nos diga a quién estará dirigida la pregunta y formula la pregunta. Una primera ronda será de 5 y si es que hay más vamos a seguir dando otras rondas. Muy bien, ¿alguien quiere formular alguna pregunta? Creo que necesita un poquito, ¿no? Yes. Bueno, a ver, cuando yo les digo a mis alumnos, si no hay preguntas, han pasado una de estas cosas. Han entendido muy bien, pero bien, o no han entendido nada. No sé si aquí quieren formular una pregunta al público, por eso podemos ir a la inversa. Por favor. Ok, muchas gracias, está bien. Gracias por mantenernos súper informados. Me gustó demasiado la charla para todos y todos. Quisiera hacer una pregunta
¿por qué hay tanta fluctuación hacia través de los años en cuanto al precio? ¿Qué se debe principalmente? Sé que hay un tema de oferta y demanda, pero hay factores, ¿hay algún factor principal? Y segundo, ¿cuál es el incentivo para los productores de coca mantenerse en la producción? ¿A qué se debe? ¿Es cultural, es social? ¿Mejorar sus ingresos? Ok, gracias. ¿Dirigido a alguien en particular o...? La parte de la primera pregunta de los precios tal vez al doctor Carlos Arce, al licenciado, y la segunda de la parte social a los compañeros. Perfecto. Sí, bueno, a nivel general es la demanda, ¿no? la que motiva, digamos, esta fluctuación. En el estudio, en la investigación, se señala además particularidades, ¿no? En el caso de La Paz hay una variación en la oferta que es de tipo estacional por el clima. Entonces, en los mercados donde se verifican los precios hay un cambio, una caída o un alza de precios. Ahora, a nivel internacional, obviamente se ha producido una caída del precio últimamente, uno por la excesiva oferta en algunos países, en particular en Colombia, y también Perú, que tiene una tasa de crecimiento muy alta, pero sigue siendo segunda en términos de producción de hoja de coca. Bolivia se ha quedado más o menos alrededor del 10 al 15%, esa ha sido la participación en el volumen de producción de coca. Entonces yo creo que ese es el elemento central que tiene que ver, o que es más bien un resumen, además de la capacidad productiva, ¿no? Hay sectores, regiones donde hay una capacidad de producción altísima. Entiendo que en Cochabamba, en el trópico, se puede producir 4 veces al año. Yo en Coroico he hablado con alguna gente que me decía que sí, también en Coroico se podía producir 3 o más, pero si uno ve las estadísticas de la Oficina de Narcóticos en Colombia, hay regiones muy nuevas que tienen una producción de hasta 7 u 8 veces más que en el caso de Bolivia. En el Perú probablemente es muy alta en algunas zonas. Entonces esa situación, además incrementada por algunas políticas nacionales, ¿no? Han elevado la producción y han hecho caer el precio. En el caso del Perú, por ejemplo, se dice que ha fracasado la política del Estado, que era comprar coca con un precio, y ante la explosión de la oferta de coca ha caído y ha fracasado toda la política esa del Perú, y ha tenido que, digamos, filtrarse básicamente mediante el contrabando y el alimento a la producción de cocaína. Gracias. Ya, en el tema en este caso, el consumo, como dice la pregunta, la elevación del precio, a veces pasa pues también por este tiempo que estamos, ¿no?, en la etapa del frío, y yo creo que los hermanos productores, no hay mucha coca en el mercado, entonces es la demanda donde también a veces el precio sube, ¿no? Y entonces también argumentar que ha aumentado las personas que morían allá, como les decía, en Santa Cruz y en algunas fronteras, ¿no? En este caso en Argentina ya ha subido el consumo mucho. En Santa Cruz, en Trinidad, en ese lado ya pues todos ya volían. Entonces de esa manera, todos como comerciantes, nosotros venimos a comprar. También los productores tienen su razón por este caso de la lluvia, la sequía. Entonces nosotros compramos a la oferta de la demanda lo que es el precio. Hay momentos también que baja el precio, ¿no? Entonces los demás productores también están ahí. Esa sería la respuesta de la demanda del precio como comerciante.
Muchas gracias. En el tema de la producción, la hermana decía, ¿no? Es por qué producen coca, ¿no? O sea, o por qué se mantienen produciendo coca. Podríamos cambiar tranquilamente otro producto, ¿no? Que podría ser papaya, yuca, bueno, qué sé, hay muchos productos. A ver, un poco acotando en esta parte, hermanos, lo que decía en el tema, bueno, casi son, para nosotros como productores, son las dos partes funcionales. El tema de la producción y el tema de la comercialización. ¿Por qué? Nosotros como productores producimos nuestra sagrada hoja de coca. El producir esta sagrada hoja de coca no es como sembrar papita o como sembrar yuquita, platanito, lo ponemos de la tierra, no. A la coquita, y el que sabe sembrar, yo sé que los hermanos no me van a dejar mentir, si lo tratas con cariño, la coca crece, te da bien. Y si lo siembras, lo dejas, lo abandonas, la coca no va a dar. Quizás van a dar hojitas hasta de este tamañito, ¿no? Nosotros le decimos coquita chisme, lo llamamos. Y en el mercado esta hojita de coca tiene un menor precio, ¿no ve? Pero una coquita con una hojita de este tamaño, tal vez más, tiene un mayor precio. Y por eso es que nosotros como productores, la hoja de coca, la coquita tras el plantado que hacemos, tenemos que esperar mínimo 8 meses para poder hacer la primera cosechada, que nosotros decimos la enchuchada, lo llamamos. Y no es jalarle la coca, como muchos videos vemos, en TikTok se ven muchos videos, ¿no? Lo jalan, no. A la coquita hay que cuidarla, hojita por hojita tienes que arrancarla y tienes que seleccionar. Hay hojitas verdes que todavía faltan madurar, tienes que dejarla, con hojitas maduras, la cosechas. Pasa 3 meses, también hay las famosas plagas que atacan. En estas zonas también cae la helada, hermanos. Esta coquita verde, como ven ustedes, en este año hemos sufrido una gran afectación, porque en mayoría de los cocales, la hoja de coca, tras la helada que ha caído en varias zonas, esta hojita de coca ya prácticamente se ha quemado. Entonces, no podíamos cosechar así, porque todos ustedes difícilmente van a consumir hoja de coca quemada. La mitad de la hoja de coca ya era quemada, era maltratada prácticamente. Tenemos que cuidar. Y muchos son los productores de hoja de coca. Actualmente estamos con los talleres de UCCNAPE, donde estamos produciendo nuevamente, como ancestralmente producíamos, orgánicamente. Estamos preparando abonos orgánicos de las plantas, del tabaco, hojas que hacemos podrir, se podría decir, lo estamos haciendo amacerar y estamos fumigando, porque hay los gusanitos, los hurlos, los metrometos que atacan a la hoja de coca. Y hay hojitas de coca que son comidas, no van a consumir también y el precio baja. Nosotros perdemos como productores, entonces tenemos que hacer una serie de un proceso para el poder cosechar y vender, hermanos, ¿no? Ahora, en el tiempo de sequía, generalmente de un carto te da pues 6 a 8 taquis, pero esos son en épocas de lluvia. Y en el tiempo de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que actualmente está cayendo poca lluvia, reduce a la mitad de la producción. Si recogía 6 taquis, recoge 3 taquis de un carto. Y eso da lugar a ¿qué? A que baje la producción, y como el consumidor en vez de rebajar, incrementa. Los consumidores, entonces necesariamente la hojita de coca tiene que subir el precio. Y parece que actualmente hay fechas que de esas fechas sube el precio. Nosotros hacemos llegar a nuestro mercado lo que vendíamos a 1.200 el taqui, ya vendemos a 1.800. ¿Por qué? Porque no hay coca, hermanos, ¿no? Y nuestros hermanos detallistas nos compran ese precio y ellos son los que se encargan a ralear libra por libra, hermanos, y hacerles llegar a ustedes, ¿no? Ahora, hermanos, el por qué nosotros nos dedicamos a producir hoja de coca. Y seremos sinceros, el tema coca representa economía para nosotros, porque es el único producto que cada 2 meses o cada 3 meses podemos cosechar, dependiendo de las épocas. Mientras más llueve, 2 meses y medio. No llueve, 3 meses a 3 meses y medio.
¿ya? Y es el único producto en el cual nosotros podemos quizás económicamente poder solventar, al margen de poder sembrar piña, diferentes productos. Y es una cultura que nos han dejado nuestros padres, porque si no producimos coca, ¿quién va a producir coca? ¿Y qué van a bolear o qué van a pichar ustedes? ¿No ve? Entonces, hermanos, creo que es en el ecosistema actual que estamos, es un balance equilibrado, y por eso es que hay una ley 906 que identifica las zonas de producción, que hay un cordón tradicional. Los yungas tienen un cordón tradicional, no es que todos los yungas se dedican a producir coca, ¿no? Hay un cordón tradicional, al igual que las 6 provincias hay un cordón tradicional, y en el tema de las 6 provincias como el que represento, nuestra mensura es un CAT, 50 por 50, no podemos producir más. ¿Ya? Entonces, eso es, estimados hermanos, el por qué producimos coca. No podemos dejar, si dejaríamos de producir coca es como negar nuestra cultura, nuestra tradición, hermanos. Es como traicionar a nuestra cultura, hermanos. Es como decir, yo soy de sangre aymara, de cultura aymara, y decir yo no soy aymara, soy gringo. Para mí representa eso, ¿no? Por eso es que produzco coca y a mis hijos voy a enseñar a producir coca, porque este es signo de cultura, hermanos. Una vez más digo, si a esta hojita de coca le hablamos, le tratamos bien, le cuidamos como a la gente, esta hojita de coca te responde de igual forma. No es como cualquier producto que agarramos, lo comemos, lo cocinamos. No, esta hojita de coca, como alguien decía, a diferentes rituales, a diferentes, incluso pedidas de mano, bautizos, para charlas serias, en todo está nuestra hojita de coca. En todo prácticamente, hermanos, ¿no? Entonces, eso es un poco, hermanos, para ponerlos en contexto. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Tengo entendido también que en Bolivia ya se está comercializando coca peruana, ¿no? Y quiero saber si la coca boliviana también se está comercializando fuera de Bolivia. Y también ustedes dicen que la coca es tradicional, ancestral, pero quisiera saber cómo son las prácticas en la producción, si sigue habiendo, como si es tradicional, tal vez ahí sigue la minca, el aini, cómo son las relaciones de producción ahí, o tal vez ya está más con relaciones asalariales. Eso tal vez me podrían informar, saber un poco más de eso. ¿Alguien en particular? Es una pregunta general, no sé quién me pueda responder. Perdón. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta más? Por favor. En una parte de la investigación estaban hablando acerca de cómo la coca podría beneficiar hacia la salud y algunos remedios, por ejemplo, como estaban diciendo, acerca de que podía quitar la adicción al cigarro o incluso a otras adicciones. Y no sé si me podrían ampliar más detalle. Bien. Por favor. Sí, para los productores es en realidad, para los de productores, en la investigación que estamos haciendo actualmente en Cochabamba, en una de las entrevistas a uno de los técnicos que estaba enseñando sobre la coca orgánica, mencionaba en un video que los productores de La Paz estaban comprando plantines de hojas de coca, las que tienen hojas de coca grande. No dice para qué, por qué, pero yo entiendo que es para la coca machucada, porque es la mayor demanda, ¿no? Entonces quería preguntar si tienen algún conocimiento de eso al respecto. Por favor. Buenas tardes, consulta. Indican de que en el oriente hay más consumo de, bueno, hay mayor comercialización, ¿no? Incluso lo ha saltado las redes sociales, allá manejan sin miedo el tema de comerciar Coca-Cola. ¿Este volumen siempre se ha mantenido así o es de estos últimos años? ¿Uno más? Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Torres, soy secretaria general de la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas de Coca. Nosotros, nuestro sector, sí, evidentemente ya como ya lo había expuesto nuestro compañero ejecutivo, nos dedicamos a la comercialización de la hoja de coca a nivel nacional y esto es en detalle. La pregunta es para el jefe de despacho del viceministro, si no me equivoco. En la actualidad y en este momento estamos llevando a cabo nuestra renovación de nuestros carnets de comercialización.
que da legalidad a la comercialización de la hoja de coca a nivel nacional. En esta época estamos en renovación. Nos vemos sorprendidos, en especial nuestro sector, que hay una resolución donde delega al director general esta renovación. No lo es así, porque la delegación 1347 es solo para el artículo 15 y el 19, y no así para nuestra renovación. La pregunta directa: ¿el viceministerio da esos derechos para que él pueda hacer nuestra renovación? Solo eso, gracias. Muy bien, por favor. Tal vez a dos preguntas. En la comercialización, nosotros como comerciantes no comercializamos la hoja peruana, es contrabando lo que entra, y esa coca no es bueno para el consumo, no se puede bolear esa coca que es del Perú. Dos, la comercialización en Santa Cruz es de recién, de hace unos 2 o 3 años exagerando. Después de la pandemia, allá en Santa Cruz ya cualquier persona está manejando la hoja de coca. Por eso, aprovechar ahora que está el coordinador del viceministerio, hacer los controles seguidos allá, y más que todo en Santa Cruz, porque ya manejan cualquiera, ya compran y están vendiendo donde sea, ¿no? Pero no es por eso que también aumenta la comercio, es la demanda. Es como decir, ¿no? La gente ahora ya no quiere ir al puesto de venta donde uno vende. Como venden en las avenidas, en los puentes, donde hay semáforos rojos, entonces está el ambulante, entonces ahí rápidamente le comercializa. Ya, primeramente, como bien lo dice, la hoja de coca, al estar catalogada como número 1 de estupefaciente, no puede ser comercializada internacionalmente, por eso solo tenemos un consumo y manejo interno, y todo lo que ingresa de la zona excedentaria o del país vecino de Perú llega a ingresar de manera de contrabando, ¿no? Entonces, de esa manera es que se puede exportar la hoja de coca, ni en su estado natural en este momento. Lo que sí se está luchando son políticas para poderlas exportar de manera industrializada en cuanto a la transformación en productos ya prehechos, ¿no? Entonces, de esa manera aclarar completamente que el uso y producción y la comercialización es netamente interno en el país. Aquí a la compañera también respondiendo la pregunta un poco más directa en cuanto a lo que compete a su federación, si bien en este momento se está llevando la recarnetización, es muy cierto, se ha delegado algunas funciones a la dirección de DICOIN, que es parte del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, ¿no? Entonces, de esa manera se está tratando de poner en orden mucho. Usted bien sabe que recién se ha tenido cambio de autoridades y muchas situaciones. Es de esa manera que se está haciendo un control y fiscalización interna dentro del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral por algunas vicisitudes que se ha tenido, irregularidades y demás situación. Entonces, es la manera que se está intentando poder regularizar todo esto. Además, en la actualidad se está implementando el SIS-Coca, el sistema de la coca, para poder tener un mejor control, en lo cual se ha tenido muchas observaciones, no solo en esta gestión, hace muchas gestiones anteriores, ya que el SIS-Coca, el sistema de la coca, que viene también en cuanto a la fiscalización internacional, ya tenía que haber sido implementado desde el 2005, y desde el 2005 que se va manejando este SIS-Coca y no es nuevo. Entonces, en este punto se está intensificando un poco más con el desarrollo de las tecnologías que tenemos en la actualidad para poder hacer la realización en cuanto a todo esto, ¿no? Y legalmente tenemos entendido que se ha dado una delegación a la dirección de DICOIN en cuanto a esta situación. Se va a evaluar, en este momento despacho ingresado en una parte de evaluación, autoevaluación, en la cual se está poniendo toda la documentación en orden, y entendemos, no solo de la parte de con coca, cuenta propia, los productores al detalle, todos estamos susceptibles, todos están manejando tal vez en algún momento un poco más la información, en lo cual nosotros estamos bajando también a socializar a cada uno de ustedes para poder sacar de todas estas dudas, ¿no? Y también con una asesoría legal, como usted bien sabe y usted conoce también las normas y nos ha podido explicar en este momento, tenemos que dar una respuesta positiva, y es en lo que el hermano Mateo Mamani está trabajando intensamente. Es por eso que en este momento, desde que hemos ingresado, está en reuniones constantes. Si hubiera querido venir,
pero en esas situaciones que estamos tratando de ver las mejores soluciones en cuanto a ustedes, ¿no? Y también los vamos a ir recibiendo dentro del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral para poder consensuar, para poder sacar mejores luces y respuestas también para ustedes, para que no se sientan susceptibles en cuanto a todo lo que se está manejando actualmente. Bueno, ahora vamos a pedir a la licenciada Sandra, seguramente ha intuido que hay algunas preguntas, entonces va a responder o intentar responder y aclarar dudas que pudiesen haberse las dudas que podrían haber o que están flotando en el aire. Bueno, muchas gracias por las alusiones que los expositores, los participantes hicieron en algún momento a la investigación, y también me parece oportuno que se haya tocado el tema producción y está el tema también del contrabando, o más bien la llegada de la coca peruana. Hay muchos otros temas que han ido surgiendo y evidentemente también tenemos que considerar el consumo. Pero aquí hay un asunto, ¿no? Que yo también lo poníamos en el libro. Si no existiera el mercado de la coca, ¿no? Probablemente la producción sería otra y también el consumo, ¿no? Y estamos conscientes de la influencia de la demanda y también hay otros factores que influyen, ¿no? Incluso las condiciones políticas influyen, los cambios climáticos influyen en la producción, es decir, es toda una cadena de influencias, ¿no? En medio de las que está el tema de la coca. Pero en el caso del mercado de la coca, yo tengo la impresión de que salimos un poco del debate o del imaginario de lo tradicional. Tengo esa impresión, ¿no? No digo con eso que el comerciante no tenga este espíritu de la coca sagrada, la coca tradicional. En muchos comerciantes hemos encontrado ello. Pero esta expansión y esta diversificación de la coca como mercancía, como algo que tiene potencial en términos de ser rentable, es algo que nos llama la atención porque está entrando en una liberalización, como lo decía el licenciado Arce, ¿no? Que nos tiene que dejar ver que va más allá. La economía de la coca no está solamente asentada en lo tradicional, va mucho más allá. Hay una dinámica económica, hay elementos incluso de consumo cultural que también están cambiando, ¿no? Tiene que ver con otros tipos de demanda, tiene que ver, por ejemplo, con el potencial de industrialización, que igual sale de lo tradicional. Entonces hay procesos de modernización por los que está atravesando esta economía, que yo creo que es importante tenerlos en cuenta. Tal vez un tema también que no lo hemos tocado es que, por ejemplo, hay una diversificación ahora de tipos de hoja de coca, ¿no? Nosotros hemos encontrado entre los 3 mercados, viendo y todas las denominaciones que utilizan los comerciantes, por ejemplo, una clasificación de 10 tipos de hojas de coca, según el tamaño, el grosor, el origen, la calidad, el sabor, etcétera, una infinidad de variables que se utilizan, ¿no? Para la hoja de coca, por un lado. Pero también encuentras mercados o nichos tradicionales donde está solo coca de primera, segunda y tercera, nada más. Entonces ahí todavía da para, como les decía, esto es solamente un mapeo, se puede decir que es incluso hasta panorámico nada más lo que estamos mostrando. Pero ya distinguiendo niveles podemos empezar a decir, en este nivel la clasificación es esta, la dinámica es esta, la tendencia es esta, pero no es o puede ser algo similar al siguiente nivel, o se conecta en esto o en el otro. Yo creo que para la planificación de políticas estas diferenciaciones son muy necesarias. No hablemos, yo digo, en general de la coca y el consumo y el comercio así en general. Empecemos a distinguir incluso tipos de consumo, ¿no? Empecemos a distinguir entre zonas de producción, qué influye en la producción, por ejemplo, ¿no? Ya mencionaban acá los dirigentes, por ejemplo, según estaciones, según épocas de producción, según la lluvia, según el tipo de tierra, es decir, hay muchas variantes, ¿no?
Yo creo que esas precisiones han hecho falta a la hora de establecer políticas sobre el tema. El tema de la coca yo siento que también es un tema estructural, ¿no? No va a desaparecer, no va a cambiar, está en parte de la economía, está en parte del consumo, no es algo que nos haya llegado, tampoco es una moda, ¿no? Puede haber elementos, por ejemplo con la coca machucada, podríamos decir probablemente es pasajero su auge, no sabría decir, pero el consumo de la coca está ahí, está el comercio de la coca, hay una gran dinámica al respecto, yo creo que da para investigar mucho más, ¿no? Es parte de la economía informal, etc. Bueno, simplemente yo quería tocar estos temas, pero tal vez también me había omitido al principio por cuestión de tiempo mi reconocimiento, ¿no?, a quienes fueron parte del equipo de investigación de este texto que les estamos presentando, ¿no? Si bien estuve a la cabeza, estuve yo, y fue en el marco del IDIS, que siempre hace investigaciones y nos aporta mucho para que saquemos unos trabajos que por lo menos aporten en algo a diferentes ámbitos. También tenemos el papel de formar, ¿no? Entonces menciono a quienes participaron en este equipo: la auxiliar de investigación del IDIS, Natalia Rocha González, los asistentes de investigación que de manera voluntaria se adscribieron y participaron principalmente en los recojos de datos, en la sistematización de los datos: Álvaro Aguilar, Evelyn Gutiérrez, Joseph Usnayo, Paola Tusco y Natalia Celada. Entonces, todos ellos estudiantes, de alguna manera hemos tratado de hacer este recojo de datos que, como les decía, ni es estadístico ni es etnográfico, es más un mapeo general que nos ayude a sistematizar, organizar lo que es el comercio de la coca. Quisiéramos que sirva también para otras investigaciones que puedan ya ir hacia el ámbito de continuar en el comercio probablemente, o también la producción, el consumo, etcétera. Yo creo que ninguna investigación está terminada, ¿no? Siempre es más bien unos pasos más adelante y para seguir con más investigación, o probablemente para incluso debatir, porque como lo decía, si no me equivoco, don Raúl, y ya habíamos tenido en este mismo espacio un taller, realmente es para horas de discusión y de debate, ¿no? Hay muchos tipos de actores involucrados, de hecho los comerciantes, nosotros los que consumimos, está incluso la cadena de otros productos asociados, por ejemplo, los que elaboran las lejías, los bicos, los saborizantes, los energizantes, las bolsitas de la coca. Es decir, que cuando entramos a este mundo es una cadena de economía muy alta, y probablemente cuando hablamos de la economía no nos estamos fijando en cuáles son los productos que están moviendo ahí, ¿no? Están moviendo economía y están articulando nuevos actores. Hay una partecita, y cierro con esto, en que una comerciante me decía, ella vende vendía, creo que ya no está, una comerciante temporal, en la Bozo y Montes, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz. Y ella me decía, yo no soy productora de coca, no tengo nada que ver con yungas, pero cuando vendo tengo que decir que mis papás eran de yungas, ¿no? Porque si no me quitan, ¿no? Entonces, y digo, pero tengo, pues es que esto me están mandando de mi Chaco, me están mandando de yungas, tengo que vender. Entonces ella se hace pasar por productora, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me han dicho que diga también. Entonces ella se está insertando porque dice, hay veces me agarro papel higiénico, hay veces me agarro Kleenex, hay veces me agarro, me dijo, tomates, ¿no? Algunas verduras, lo que esté de estación, lo que esté con buen precio, ¿no? Pero estos últimos meses ya me estoy quedando con coca, porque lo he doblado mi capital. No se me seca, no se echa a perder, lo puedo vender por bolsita, quiero aprender a machucar. Eso no me han dado, ¿no? Y yo le dije, ¿y por qué quiere aprender a machucar? Porque dice que aguanta más, ¿no? Solo que no se asoma, me han dicho que aguanta más. Entonces, si nos ponemos a pensar, el imaginario de esta persona es básicamente lo que me brinda algún ingreso, ¿no? Entonces, ya estamos en el ámbito económico y el comercio, pues digo ahí, realmente podemos seguir hablando de lo tradicional dentro del comercio,
¿no? O sea, está bien tantas desagregaciones que tenemos que considerar otras variables más, ¿no? Eso nada más como reflexión y bueno, para cerrar, y les agradezco mucho por la presencia a todos. Gracias, doctor. Bien, creo que ya no hay nada más que decir, ya se ha dicho todo. Oh, hay muchas cosas que decir. Esa es la virtud de la ciencia. Nunca termina. Las preguntas nunca terminan de ser respondidas satisfactoriamente. A mí me vinieron muchas preguntas, pero en algún otro momento plantearé. Quisiera terminar con esta frase. Nosotros, los seres humanos, somos humanos porque tenemos algo que parece que es distinto a los animales, el cerebro. ¿No? Y el cerebro, también los animales tienen cerebros. Además, los animales, los simios, por ejemplo, que son nuestros primos muy cercanos, tenemos con ellos una diferencia de menos un 1%. Pero ¿por qué nosotros estamos por llegar a Marte, a la Luna, etcétera, etcétera? Porque nuestro cerebro tiene una forma de mecanismo para aniquilar distintos pedazos de lo que serían conocimientos únicos. Sandra ha armado sobre la base de esos un discurso, una narrativa que convence, pero probablemente de aquí a unos años puede ser insuficiente. Entonces esa es la virtud del científico, ¿no? Y tiene otra virtud, tanto ver, los científicos llaman esto algoritmos, porque en el fondo este es un algoritmo muy bien estructurado, que con el paso del tiempo puede necesitarse otra forma de estructurar. Y eso es, como podemos decir, movimiento. Ya los viejos griegos, hace como 5.000 años atrás, ya lo supieron, o lo por lo menos sintieron, y llamaron a esto movimiento de espiral. Entonces, cada momento en que se llega al principio, pero no también al mismo principio, hay un salto. Esa es la evolución del ser humano. En eso estamos. Y para eso tuvieron que despojarse de algo, de que las cosas que afirme sean producto de la razón y no de dogmas. ¿No? Con esto, ¿qué quiero decir? No vamos a creer algo por lo que alguien nos dice, sino porque nuestra razón nos convence. Y además, podemos tocar con la mano, podemos probar. Eso sí es ciencia. Bien. Con eso termino. Sí, esta parte, podemos decir, discursiva de este evento. Ahora vamos a pasar a lo que es el Pino de Honor. Voy a invitar a nuestro director de la carrera de magíster, Raúl España, por favor. Vamos a hacer un brindis de honor, un vino de honor. ¿Ya? Por favor, pueden. Por favor, Raúl. Tienes aquí, Raúl. Sandra, aquí está sentada.
Bien, muchas gracias por la invitación al director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, y vamos a hacer un brindis acá con nuestros invitados en la testera y sobre todo con todos ustedes que están aquí presentes. Creo que es fundamental brindar por un nuevo aporte del Instituto de Investigaciones Sociales en lo que se refiere a la producción de conocimientos sobre aspectos relevantes de la realidad nacional, como es el tema de la coca, producción de conocimientos que trasciende el sentido común, como ya lo decía Sandra, trasciende los preconceptos, los prejuicios que tenemos sobre las cosas, ¿no es cierto? Pero además un brindis porque no solo estamos produciendo conocimientos para una mejor aprehensión, un mejor abordaje de los problemas nuestros, de los problemas de nuestra realidad nacional, sino también produciendo insumos para la generación de políticas públicas, ¿no? Que eso es importante, que estas investigaciones se hagan tangibles también en lo que significa la formulación de políticas públicas. Pero además hay un tercer eje que es fundamental para el Instituto de Investigaciones Sociológicas, que también a través de estas investigaciones estamos promoviendo la formación de investigadores jóvenes que son parte de estos proyectos, ¿no es cierto?, y que aprenden a investigar investigando. Por todo eso, salud y muy buena producción del IDIS, y que el IDIS siga produciendo de esta manera. Salud.